Hola, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de qué hora ven este video. Eh, Me presento, mi nombre es Ignacio Rocha Torres, ayudante de la asignatura de Astronáutica o Astrodinámica de la carrera de Ingeniería Civil Espacial en la Universidad de Concepción. Y se decidió por subir los videos de las clases de la ayudantía para que si ustedes puedan revisar el video cuando a ustedes les sea mucho más cómodo y así puedan repetir la cantidad de veces que quieran el video y así poder eh, salir de dudas. Y así en la clase que tengamos solamente nos limitemos a responder dudas. Así que esperamos que esta sea una buena forma de poder hacerle frente a no poder estar de forma presencial en clase. Así que la clase de hoy es de maniobra de Hohmann, de maniobras orbitales y en especial de la maniobra de Hohmann. Así que vamos, comencemos con la clase. Bueno, para entrar en contexto, una maniobra orbital es aquel movimiento que transfiere a una nave espacial de una órbita a otra. Y estas maniobras van desde pequeñas, como el acople de una cápsula espacial, a otra, como lo espero hayan tenido la oportunidad de haber visto el lanzamiento del SpaceX Dragon y el acoplamiento. Y en la parte izquierda está el video. Y, hasta maniobras ya mucho más grandes puede ser una captura lunar, que es el video que está aquí a la derecha en una simulación mediante GMAT. Entonces, hasta el momento, la forma más segura y la mejor forma para salir del planeta es a través de cohetes con propulsión química. Si bien se ha avanzado bastante en la propulsión iónica, la propulsión eléctrica, esta aún no logra alcanzar el empuje necesario para salir de la Tierra. Entonces, ahora, como el combustible es limitado en un cohete, los cálculos de maniobras orbitales se acotan a quemados cortos, a periodos breves, a ráfagas pequeñas de combustible quemadas. Por eso se llama quemado, porque se quema el combustible, literalmente, una reacción química. Entonces, esto se quema para producir un cambio de velocidad. Y a este se le denomina delta V. Ahora, la maniobra con mayor eficiencia energética es la maniobra de Hohmann que vamos a ver en esta clase de hoy. Ahora, antes de pasar de lleno a la maniobra de Hohmann, es necesario saber qué son las maniobras impulsivas. Eh, como se mencionó antes en el contexto, las maniobras impulsivas son aquellos breves quemados en los motores de cohete que cambian la magnitud y dirección de la velocidad. Durante la maniobra, la posición de la nave, del vehículo, se asume fija, por lo que solo cambia la velocidad. También la maniobra impulsiva es una idealización que permite evitar resolver las ecuaciones de movimiento, que incluyen el empuje del motor. Ahora, esta idealización es una buena aproximación en aquellos casos donde la posición cambia mínimamente durante el tiempo de quemado del motor y para cohetes con alto empuje y tiempos de quemado cortos en comparación con el tiempo de inercia del vehículo. Cada maniobra impulsiva se refleja en un delta V, en un cambio de velocidad del vehículo, de la nave, y esto puede ser un cambio de magnitud y o de dirección. La magnitud del cambio de delta V va relacionado al cambio de masa delta M, que corresponde a la masa consumida, y esta magnitud está determinada por la ecuación ideal del cohete, donde M es la masa inicial del cohete antes del quemado, G es la aceleración de gravedad a nivel del mar, y ISP es el impulso específico del propelente. Y este último se define como el cociente entre el empuje y la razón del peso de combustible consumido a nivel del mar. Ahora, este parámetro mide el rendimiento de un sistema de propulsión de cohete.
Y en la siguiente tabla podemos ver algunos valores típicos de impulsos específicos, en donde aparece la hidracina, el hidrógeno líquido y el oxígeno líquido. Y si notamos entre todos los números, la propulsión iónica es muchísimo mayor y, y da para pensar de que es mucho más eficiente. Y sí, claro, es mucho más eficiente, pero se restringe a aceleraciones muy bajas y debido a la relación potencia-masa. Entonces nos sirve para, por ejemplo, para salir de la Tierra, para generar aceleraciones grandes. Entonces solamente es una forma eficiente de navegar en el vacío. En el vacío sería ideal usar propulsión iónica, pero para grandes aceleraciones y para delta V exigentes o delta V necesario para hacer maniobras grandes, no es un candidato a elegir. La maniobra de Hohmann fue publicada en 1925 por el ingeniero alemán Walter Hohmann. Esta consiste en una maniobra de dos impulsos entre dos órbitas circulares coplanares. Pero hay que mencionar algo, una observación con respecto a esto, de que no existen en la realidad órbitas perfectamente circulares, por lo que se generaliza esta, esta maniobra también para elipses, así que se puede también ocupar para elipses. El paso de la órbita 1 a la órbita 2 es una órbita elíptica, se hace a través de una transferencia elíptica y, y esta elipse es tangente a ambas órbitas, y pasando por la periapsis de la órbita 1, la órbita 1 aquí, en la periapsis de la órbita 1 y por la apoapsis de la órbita 2, de la cual se vuela la mitad de la elipse, no se hace completa, solo se llega hasta la mitad. Ahora, eh, esto también puede hacerse de forma inversa, o sea, también yo estando en este punto puedo hacer una maniobra de Hohmann hacia una órbita interna. Por eso es que si sigue esta elipse, yo puedo avanzar por acá y completar la otra mitad de la elipse volviendo al punto inicial. Ahora, es necesario recordar que la energía específica de una órbita está dada por la ecuación que se muestra ahora, donde mu es el parámetro orbital del cuerpo celeste, que es un valor constante, perdón, el parámetro gravitacional del cuerpo celeste, que es constante, y A es el semi-eje mayor. Voy a cambiar, estoy con el lápiz, voy a cambiar ahí. Y por lo tanto es visible que la energía depende del semieje mayor. Por lo tanto, para que la órbita tenga una mayor energía, es necesario que el semieje mayor sea más grande para así hacer menos negativa la energía. Por ejemplo, si nos posicionamos, tomar de nuevo la vista, si nos posicionamos en A, en la órbita circular interna, en 1, es necesario un cambio de velocidad delta V sub A en la dirección del vuelo, que la dirección del vuelo está hacia arriba. La dirección del vuelo para poder llevar el vehículo a la órbita elíptica. Si estoy en A y quiero ir a la órbita elíptica, tengo que hacer una maniobra delta V para poder pasar a la órbita elíptica. Y esta tiene mayor energía al tener un semieje mayor más grande. Al pasar de A hasta B, si yo continúo mi trayecto por A hasta B, y llego a este punto, tengo que hacer otro delta V. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo no hago ese delta V? Yo voy a seguir mi trayecto, voy a seguir mi órbita. Entonces, si yo hago ese delta V en este punto, yo puedo cambiarme a la órbita 3. Ahora, este gasto total
en este gasto energético total se refleja en un delta V total requerido, que pueden ver aquí la ecuación donde se suma el delta V obtenido en A y el delta V obtenido en B, y se hace un delta V total. Ahora, notemos que si la maniobra hubiese sido al revés, o sea, voy a hacerlo con un lápiz verde, si estuviera en B y quisiera hacer una referencia de Hohmann hacia una órbita menor, el valor de delta V sería exactamente el mismo, o sea, el valor total, el delta V total, sería exactamente el mismo. Solamente que en vez de acelerar en cada punto, yo tendría que frenar. O sea, tendría que hacer una maniobra negativa en este punto acá, llegar acá y hacer una maniobra negativa en este punto para poder entrar a la órbita 1. Entonces, pero en términos de cálculo, solo nos interesará el valor absoluto del, del valor. Recordemos también que la excentricidad de una órbita está determinada por la siguiente relación. R sub A es el radio de apogeo, RP es el radio de periapsis. También el radio de periapsis y su relación con la que se obtiene, donde combinando ambas ecuaciones y despejando el momento angular, despejando h cuadrado, obtenemos la siguiente relación. Ahora, para una órbita circular, el radio de apoapsis y periapsis son idénticos. O sea, esto se debe a la excentricidad cero. También podemos calcular la velocidad. Estoy con el lápiz, voy a sacarlo. Ahí sí. También podemos calcular la velocidad mediante la ecuación de Big-Viva, haciéndole algunos ajustes, como reemplazar la definición de energía mostrada en la diapositiva anterior y despejando la velocidad, se obtiene la ecuación de velocidad mostrada. Entonces, para entender de mejor forma lo que vimos anteriormente, vamos a ver un ejemplo. Y el ejemplo dice que tenemos un vehículo espacial y este vehículo pretende hacer un cambio de órbita, y este se encuentra en una órbita de 480 kilómetros y 800 kilómetros de altitud en perigeo y apogeo respectivamente. Ahora nos pide calcular analíticamente y luego usando el programa GMAT los siguientes puntos. El punto A es que el delta V requerido, o sea, nos pide calcular el delta V requerido para pasar a la hélice 2 de transferencia en el punto A, y el punto B nos pide calcular el delta V requerido para circularizar la órbita a 16.000 kilómetros de altitud en el punto B. Luego, en el punto C nos pide finalmente calcular la cantidad de propelente total requerido para la maniobra, considerando un impulso específico de 300 segundos y una masa inicial del cohete de 2.000 kilos. Aquí está la imagen del ejemplo, y donde podemos ver que la altura, acá, la que nos dicen aquí de 480 corresponde a este punto de acá, y la altura de 800 kilómetros corresponde a este punto de aquí en C. Y aquí podemos ver la maniobra de Hohmann que pretende hacer este vehículo. Entonces procedamos a calcular lo que nos pide. Entonces, para iniciar, se obtendrán los valores de todos los momentos angulares. Estos datos nos van a servir a lo largo del ejercicio, y esto será obtenido mediante su respectiva ecuación, donde el parámetro gravitacional de la Tierra es de 398.600 kilómetros cúbicos partido segundo cuadrado, donde se tiene, estoy con el lápiz otra vez, cambiar el cursor, donde se tiene que para la órbita 1, voy a borrar esa línea, que para la órbita 1, nuestra órbita inicial, los datos que nos da el ejercicio está en altura. Eso lo pudimos corroborar al inicio del ejercicio, por lo que tendremos que adicionar el radio de la Tierra.
Y eso lo hacemos tanto para el perigeo y para el apogeo. Y habiendo hecho este cambio, este ajuste muy importante, se calcula el momento angular de la órbita 1, el cual resulta en 52.876.5 kilómetros por segundo al cuadrado. De forma idéntica, se procede para la órbita de transferencia 2, con su respectivo radio de apogeo y perigeo determinados. Se tiene el momento angular para la órbita 2, resultando con un valor de 64.689.5 kilómetros por segundo al cuadrado. Y luego para la órbita 3, la cual al ser circular, el radio de apogeo y perigeo son iguales, simplificándose el cálculo del momento angular, resultando en un valor de 94.445.1 kilómetros por segundo al cuadrado. Entonces, a continuación se deben calcular las velocidades en los puntos de interés para obtener el delta V en el punto A. Y estos puntos de interés son el punto A1, o sea, el punto A con respecto a la órbita 1, y el punto A2, aquí está el punto A. El punto A2 es el mismo punto, pero con respecto a la órbita 2. Entonces, teniendo los datos necesarios conocidos anteriormente, los datos que calculamos antes, procedemos a calcular las velocidades, observando que se pueden usar tanto esta ecuación como esta, y se pueden usar ambas, porque son las mismas. Por ejemplo, yo puedo llevar de una a la otra, de esta a esa, o de esta otra a la otra, haciendo un poco de álgebra, pero para temas de conveniencia de cálculo vamos a ocupar esta, la de arriba. Entonces, usando la ecuación que destacamos en verde, se obtienen las diferentes velocidades en los distintos puntos. Aquí donde podemos ver los cálculos, donde nos resulta la velocidad de A1 y la velocidad de A2. Ahora, para conocer el delta V, simplemente hacemos la diferencia entre los dos. Y esa diferencia nos da de 1.7225 kilómetros por segundo. Ahora, interpretando esto, es decir, que cambiar de la órbita 1 a la 2 en el punto A nos va a costar un delta V de 1.7225 kilómetros por segundo. Eso nos está diciendo ese valor. Para el apartado D, se procede de forma homólogamente a la anterior, a la parte anterior que vimos, que para efectos de tiempo no vamos a entrar en el detalle, solamente destacar de que el delta V obtenido en B es de 1.397 kilómetros por segundo. O sea, que para pasar de la elipse de transferencia 2, la elipse de transferencia 2, a la órbita circular 3, nos costará un delta V de 1.3297 kilómetros por segundo. Pero es importante observar que este delta V es menor que el anterior. Y el por qué no lo voy a explicar en esta clase, así que ustedes tienen que investigarlo por su propia cuenta, de tal forma de que lo podamos discutir el jueves en clase. La respuesta es bien simple y sencilla, así que una investigación muy cortita lo pueden descubrir, revisando el libro también. Entonces, para la parte C, ya para obtener el propelente total requerido, que es lo que nos piden en la parte C, necesitamos primeramente determinar el delta V total de la maniobra, lo cual se calcula sumando a los delta V anteriores. O sea, donde teníamos un delta V, teníamos un delta V en el punto A, donde quisimos cambiar de la órbita 1 a la órbita de transferencia 2, y que teníamos un delta V en B, donde cambiamos de la órbita elíptica a la órbita circular. Y esos dos delta V los sumamos y nos dan un valor de 3.0522 kilómetros por segundo.
o sea, interpretando este valor, nos está diciendo de que la maniobra de Hohmann nos va a costar un delta V de 3.0522 kilómetros por segundo. Por lo que teniendo el delta V total, mediante la ecuación ideal de cohetes que vimos al inicio, obtenemos el valor de la masa del propelente que nos piden. Destacando antes sí que es necesario convertir las velocidades a metros por segundo. eh, Reemplazamos los valores y despejamos delta m, se obtiene el delta m, que es de 1291.3 kilogramos. Entonces, en conclusión, la maniobra de Hohmann nos está costando, o sea, nos consume casi el 65% de la masa total del cohete. Por lo tanto, realizar Hohmann requiere de 1291.3 kilogramos de combustible. Eso nos está diciendo el delta M. Así que eso podemos concluir del ejemplo. Entonces, en eso consistía la clase de biología de hoy, y comprender Hohmann, en qué consiste, y calcular y hacer un cálculo con respecto a esta maniobra. Ahora, si ustedes se fijaron, el ejemplo decía que incluyéramos GMAT en los cálculos. En este video no lo voy a añadir al tiro. Dentro de la semana voy a subir otro video que realiza el mismo ejercicio, pero en GMAT. Lo hace de forma numérica. Así que para no extender tanto este video no lo voy a agregar aquí a la par, lo voy a subir dentro de la semana. Entonces, para la siguiente clase se va a ver un ejercicio de cambio de inclinación y también un poco de teoría como para repasar previamente el ejercicio en complemento a las clases, del profesor Alejandro. Y eso ha sido la clase de hoy, así que espero que puedan aprender bastante y sea mucho más cómodo de esta forma. Así que solamente para jueves ya espero que ustedes hayan visto este video y que lleguen con, ojalá la mayor cantidad de dudas posible para poderlo resolver ese mismo día. Así que eso, nos vemos el jueves.